En 1 Corintios capítulo 5 nos quedamos ahí, pero antes vamos a dar un pequeño repaso por el capítulo 1, 2, 3 y 4. Toda la carta a los Corintios se basa en una exhortación y enseñanza fuerte de Pablo a los Corintios. Vamos a recordar que los Corintios venía un tiempo, más bien era un lugar donde se practicaba mucho la inmoralidad sexual, se practicaba mucho la idolatría y se practicaba mucho temas de lo mismo que ven hoy en día con el tema de la nueva religión, la nueva era y todo ese tipo de cosas, ¿no? El esoterismo, se practicaba mucho la hechicería también, en otros lugares más como en Efesios que se practicaba más, etcétera, etcétera, pero en Corintios también se practicaba todo ese tipo de cosas, pero lo que más se destacaba Corintios era por la inmoralidad sexual, a diferencia de los Efesios, que los de Efesios era más la hechicería, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre había un grupito digámoslo, de regiones donde era diferente. Pero Pablo se basa y dice, ¿saben qué? Tengo cosas que hablarles de la iglesia, tengo cosas que corregirles, tengo cosas que enseñarles. La iglesia de Cristo no es una iglesia que sea 100% perfecta, pero sí es una iglesia que debemos de caminar en los parámetros que Dios nos manda. Y dentro de esos parámetros que Dios nos manda, pues tenemos detallitos como cualquier familia, ¿verdad? Pero la iglesia de Corintios no tenía detallitos, tenía detallotes. Detallotes, tenía muchos detallotes, por llamarlos así. La iglesia de Corintio hoy en día se parece mucho a la mayoría de las iglesias actuales hoy en día. Ahorita les voy a explicar por qué. Y Dios no quiere que nos parezcamos en esas cosas a la iglesia de Corintios. De hecho, Pablo reprende duramente a la iglesia de Corintios, con amor, ¿verdad? Pero lo reprende duramente. Y en el capítulo 1 vemos que Pablo les dice, Cristo no está dividido, por más que vayan predicadores a su iglesia. Hay que recordar que la división de antes no es la misma división de hoy en día, pero es una más o menos similar. ¿Qué quiero decir hoy? Hoy estamos divididos en denominaciones, en que yo soy ya ni dice uno soy de la iglesia tal, yo soy del pastor tal. Porque he escuchado muchas personas que dicen, yo soy del pastor. Hay una iglesia muy grande que se dividió en 3 partes, o 2, creo que 3, no 2, cuando se murió el apóstol que la fundó y se dividió la iglesia, y es la misma iglesia, nomás que una está en cierta parte de Monterrey y la otra en otra parte de Monterrey. Se dividió y entre los líderes no se hablan porque están peleados entre ellos y tratan de reconciliarse y todo ese tipo de cosas. Y uno dice, ya no dice soy de la iglesia tal, soy del pastor tal, y nosotros somos del pastor tal. Y esas iglesias han creado otras iglesias chiquitas, muy, muy grandes también, pero chicas, y dicen, no, pues nosotros somos de la división del pastor tal, ¿no? Entonces, hoy en día ya es tanto ese tipo de cosas que la iglesia se basa en ese tipo de divisiones, ¿ok? Dios no nos llamó a estar divididos. Dios nos llamó a servirnos los unos a los otros. Por eso Jesucristo vino y dijo en el capítulo 13 de Juan, le dijo, si yo soy el más grande de ustedes y vengo y los sirvo, imagínense ustedes, ¿verdad? Y nos dio una lección de humildad, de que el servicio es humildad, es amor, es perdonar. El servicio es siempre someternos a las personas por amor. Y eso es lo que vamos a aprender hoy en día también y muchas cosas. Pero bueno, en el capítulo 1 dice, viene Cefas, viene Pablo, viene Apolos y les predican. Acuérdense que ellos no tenían la Biblia antes como hoy en día la tenemos, tenían el Viejo Testamento. Tenían algunas cartas que Pablo les había mandado, porque anteriormente a 1 Corintios, muchos historiadores creen que no, esta no es la 1 Corintios, esta debería ser como 2 Corintios, porque más adelante Pablo, vamos a leer en el capítulo 5, Pablo dice, como ya les he escrito anteriormente, ¿eso qué significa? Que había otra carta, ¿ok? Entonces, tenían algunas cartas ellos y que se cambiaban entre ellos diferentes cartas, entonces ellos tenían eso. Entonces, ellos acostumbraban a escuchar predicadores que venían de fuera, que traían cartas de los hermanos. Por ejemplo, si yo tenía que ir a predicar a otra iglesia, me tenían que dar carta los hermanos líderes de la iglesia, donde me confirman que Adrián Montemayor es una persona que sirve a Cristo, que es llamada y que bla, 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 y aquí firma
el apóstol Pablo, Cefas y quien sea, y ahí tenía que llevar esas cartas, la persona, sus credenciales, y los corintios estaban hambrientos de Dios, igual que todos los nuevos que Pablo estaba abriendo las iglesias, y venían y se acercaban y escuchaban a Apolos, a Cefas, y escuchaban a todos. Ahorita si te fijas, Pablo en el capítulo 1 menciona a Apolos, a Cefas, que vienen siendo servidores de Cristo, pero también menciona a otros que han venido falsamente a introducirse para darles mensajes diferentes que no son de Cristo. Y por eso en el capítulo 2 dice, no es que hay otro evangelio, es un solo evangelio, ¿verdad? Y lo en Gálatas también les dice, no es que hay otro evangelio diferente, es un solo evangelio. ¿Ok? Entonces, ¿por qué dice a Pablo, Cefas y a Apolo? ¿Por qué se menciona a Pablo, Cefas y Apolos? Por la sencilla razón de que Pablo está reconociendo a Cefas y está reconociendo a Apolos, ¿ok? Está reconociendo a estos dos, sí son hombres de Dios, escúchenlos. Pero al escucharlos no significa que pertenezcan a Él, sino que son de Cristo, porque ellos dos son de Cristo, al igual que yo, dice Pablo. ¿Sí me explico? Pablo le está diciendo, aprovechen que vienen los hombres de Dios, hablarles de Dios, pero no tomen partido para decir, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Todos somos de Cristo y deberíamos de seguir a Cristo. Y si Dios trae a Apolos y a Pablo, son servidores de Cristo, ¿ok? Y luego nos menciona Pablo que Cristo habla de que Cristo es el poder y la sabiduría. Que la sabiduría no viene de Pablo, no viene de Cefas, no viene de Apolos. La sabiduría que Dios nos ha dado no viene de un predicador, de su elocuencia, sino que viene de Cristo al pasar tiempo con Cristo. Pablo está diciendo, si yo paso tiempo con Cristo, Apolos pasa tiempo con Cristo, Cefas pasa tiempo con Cristo, Dios nos está llenando de su sabiduría para poderla transmitir a ustedes. Es lo que dice Pablo ahí, ¿ok? No es que Pablo sea alguien, no es que Cefas sea alguien, es que todos en Cristo estamos unidos y formamos un cuerpo y hablamos los mensajes que Dios nos ha dado hoy en día. Que a veces las iglesias son muy difíciles para reconocer todo ese tipo de cosas. Entonces, en el capítulo 2, Pablo nos habla que que la revelación es por el Espíritu Santo. Eso significa que nosotros tenemos que pasar tiempo leyendo la palabra de Dios personalmente, intencionalmente y devocionalmente. ¿Qué significa eso? Que tengo que tener una devoción, un momento de estudio para estudiar la palabra de Dios. No solamente leerla, sino estudiarla, porque la Biblia dice estudiar las Escrituras, no dice leerlas, dice estudiar las Escrituras, porque en ella me parece que tener la vida eterna, ¿no? Y en otras versiones, en otras partes dice leer la palabra. Entonces, si nos habla de estudiar y nos habla de leerla. Entonces tenemos que estudiar, leer la palabra de Dios, porque en el capítulo 2 Pablo nos dice que solamente viene la revelación por medio del Espíritu Santo. Si tú vienes a la iglesia y solamente escuchas lo que el predicador dice, dice Pablo, te estás llenando de lo que el predicador dice y ahí no hay mucha revelación. La revelación verdadera está cuando tú te metes en la presencia del Espíritu Santo a leer la palabra de Dios y a orar. Amén. Después en el capítulo 3 Pablo rectifica lo que viene diciendo. Somos Apolos y Pablo y Apolos, Cefas y yo somos colaboradores de Dios, pero hay un fundamento que nadie puede quitar, que es Jesucristo. Por eso nosotros no oímos a los mormones, por eso nosotros no oímos a los testigos de Jehová, por eso no los oímos en cuanto a sus predicaciones. ¿Por qué? Porque ellos traen otro fundamento. Si alguien viene a tu vida y te quiere hablar de otro fundamento, como hace unos días una persona me dijo, no, es que yo sí creo en Cristo Jesús, mira, déjame te explico cómo creo en Cristo Jesús. Pues órale, perfecto. Y me empieza a hablar de, y le digo, no, pues ese no es el Cristo que yo predico. Tú predicas a un Cristo que es un maestro y que no es divino. Yo predico el Cristo que es maestro y que es divino y que es Dios sobre todas las cosas. Así lo dice en Timoteo, ¿no? El cual vino sobre todas las carnes, el cual vino en la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no podemos cambiar el fundamento. No podemos cambiar el fundamento que es Cristo. ¿Ok? Entonces, dice Pablo, si alguien viene y te predica con el fundamento que es Cristo, dice Pablo, oírlo. ¿Por qué? Porque trae el fundamento correcto. ¿Ok? Ahora, Pablo, Cefas, Apolos y yo, dice Pablo, les ayudamos a construir, ¿ok? Pero el que da el crecimiento, ¿quién es? Dice en el versículo 6, el que da el crecimiento es Dios. En el capítulo 3, versículo 6, dice, el que da el crecimiento es Dios. ¿Qué quiere decir eso? Pablo nos manda otra vez a pasar tiempo con intimidad con Dios.
No dice, escucha a Pablo, escúchame a mí, escucha a Cefas, escucha a este. Pero todo, mételo con Dios, en tu tiempo a solas con Dios, para que te dé ese crecimiento a Dios. Es decir, cuando usted va a un lugar, tengo un amigo de hecho que fuimos a Podaca a ver unas propiedades que él tenía. Le digo, mira, estas casas las hizo mi abuelo, que no sé qué. Y luego dice, yo acabo de comprar como, en 10 años he comprado como 50 casitas chiquitas de esas, tipo Infonavit. Dice, porque las han ido vendiendo y las he ido comprando yo. Dice, ok, pero, ¿y luego por qué no las rentas? Y me dice, ven, pásale. Y pasamos a dar una vuelta y me dice, ¿ves cómo está así? Mi abuelo le metió material de 5 pesos, le metió la varilla que no sirve, ve cómo está espandeadas las bardas, las casas, porque mi abuelo lo que quería era hacer las casas, entregarlas y venderlas, y pues en 30 años ya no iba a vivir él, en 20 años ya no iba a vivir él. Bueno, ¿se está dando cuenta de lo mismo? Si usted no pasa con Dios tiempo, usted está comprando material barato y está edificando su vida sobre material barato, y su casa se va a derrumbar. Es lo que está diciendo Pablo, su casa se va a quemar. Y tal vez usted no es salvo porque usted le está enseñando, alguien trae el fundamento de Cristo, pero como usted no está discerniendo el tiempo con Dios y alguien le enseña cosas que no son buenas, o usted no está entendiendo bien la palabra de Dios, entonces usted piensa que puede hacer lo que usted quiera. Por ejemplo, puedo ser gay, puedo decir, bueno, pues yo sigo siendo gay, puedo ser cristiano. No, eso es incorrecto. Hay unas iglesias que se dicen ser cristianas que son homosexuales y que ellos se dicen seguir a Cristo, son seguidores de Cristo. Eso es imposible. Eso es imposible. ¿Ok? Entonces, ¿qué Pablo viene diciendo eso? Pablo viene diciendo eso. Tal vez a ti te acaban de predicar. Imagínate que te invitan a esa iglesia, tú no conoces mucho, y tú te metes a esa iglesia y estás en la iglesia porque nunca lees la Biblia, y pasan 3 años y lees la Biblia y te das cuenta que, caray, lo que pasó en estos 3, 5 años está mal. Después descubrí. La Biblia dice que Dios nos va a juzgar por lo que estamos edificando en nuestras vidas. Dios da el crecimiento y utiliza maestros como a Cefas, Apolos. Dios te puede utilizar a muchos maestros que hay en redes sociales. La mayoría no son maestros verdaderos. La mayoría de lo que tú escuchas en redes sociales no son hombres y mujeres adoctrinados, hombres con estudios. No me refiero con estudios en un instituto bíblico. Me refiero a hombres y mujeres estudiosos de la palabra de Dios. Hombres estudiosos de la palabra de Dios. Y como la mayoría no son estudiosos, hay muchos que sí lo son. No estoy diciendo que todos, hay muchos que no lo son. La mayoría para mí no lo son. Hay muchos que no son. Te van a enseñar cosas que ni qué, y tú las vas a tomar. Por eso hoy en día, no saben, en estos últimos meses es donde más Biblias se han vendido en Estados Unidos. ¿Saben por qué? Porque la nueva generación de jóvenes que ha salido es una generación de jóvenes que no era como la anterior, media floja, sino es una generación que le gusta un poco empaparse más de investigar. Y está saliendo una generación de jóvenes, adolescentes, de más jóvenes por allá, que les gusta investigar esa parte, de lo que están dando cuenta. Que le están hablando de Jesucristo y que están leyendo Regino. Gloria a Dios. Entonces, la nueva generación le gusta investigar más de las cosas, ¿ok? Entonces la nueva generación ha despertado una nueva ola, no solamente por lo que tú me estás diciendo, te lo estoy comprando, sino porque lo estoy leyendo, investigando, ¿ok? Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, ¿ok? Gloria a Dios por eso. Y luego en el capítulo 4, Pablo nos dice que tenemos un ministerio, que ese ministerio, nosotros tenemos que serle fiel a Dios en lo que Dios ha puesto. Por eso los trabajadores como Pablo, Apolos y Cefas dicen, nosotros somos fieles a Dios. ¿Qué somos fieles? En nuestra lectura, en nuestro estudio, somos fieles en nuestro llamado, y por eso podemos enseñarles y servirles a ustedes. Y dice Pablo, por eso personas así que son fieles, síganlas. Y ustedes también tienen que aprender a ser fieles en sus servicios a Dios, en su administración correcta a Dios. Y vamos al capítulo 5 y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de entenderla, comprenderla. Háblanos a nuestro espíritu y enséñanos lo que te agrada para vivir con excelencia la razón de nuestra existencia en Cristo Jesús. Amén. Ok, ojo.
En el primer capítulo y en el capítulo 1 habla que la iglesia está dividida. Y Pablo está diciendo, no debe estar dividida. En el capítulo 2 dice, tienen que pasar tiempo con Dios ustedes. En el capítulo 3 le está diciendo lo mismo, tienen que pasar tiempo con Dios. Y en el capítulo 4 le está diciendo, prepárense, sean buenos administradores a ustedes de lo que Dios les ha dado, porque ustedes tienen que saber administrar su vida correctamente. Y luego van subiendo las pedradas de tono. Y luego viene una pedrada. En la primera Pablo les dice, ustedes están divididos y no deberían estar divididos. En los demás le dice Pablo, ustedes deberían de pasar más tiempo con Dios y no están pasando más tiempo con Dios. Y luego en el capítulo 5 Pablo les dice, ahora ustedes tienen que corregir actos de conducta de la carne. Y empieza Pablo, y no se crean, el capítulo 7 también es un problema, el capítulo 8 es otro problema, el capítulo 9 es otro problema, el capítulo 10 es otro problema, el capítulo 11 es otro problema. Y así se va Pablo hablándoles de los problemas de la iglesia para que nos enseñe a vivir ordenadamente nuestra vida cristiana y no como nosotros queramos. Y dice el capítulo 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y si fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Pablo está diciendo que se oyen los rumores, se oyen las cosas, y nadie ha sido bueno para pararse y decirle a la persona que ha cometido el pecado que lo deje de cometer o de levantar y dar una disciplina, sino que Pablo lo que está diciendo es que se oye, y tanto se oye que, como dicen hoy en día, el run run se escucha más fuerte porque ya salió de aquí. ¿Sí me explico? ¿Por qué Pablo tiene que tocar este tipo de cosas? Por la sencilla razón de que si la gente de afuera escucha esos rumores, que los ha escuchado, entonces ¿qué pasa? La gente va a pensar que los cristianos somos así, y va a pensar que Cristo nos permite hacer ese tipo de cosas, y va a pensar que los cristianos son iguales que la gente del mundo, y no es verdad. La gente cristiana no es igual al mundo, somos diferentes. Hoy en día, por eso muchas gentes no ven la diferencia de un cristiano a la gente del mundo, porque la mayoría de las iglesias no le llaman la atención a los creyentes que están en la iglesia, porque se comportan como el mundo. Versículo 2, y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió la acción? ¿Alguien lo puede leer usted trae la nueva traducción viviente, por favor, Silvia? ¿Lo puede leer el capítulo 2, el versículo 2? Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a este hombre de la mujer. ¿Se dan cuenta? Ustedes están orgullosos de que exista una persona que está teniendo relaciones sexuales dentro de la iglesia. Está diciendo Pablo, ustedes se sienten orgullosos. Recuerden que uno de los mayores pecados de Corintios era la inmoralidad sexual, ¿ok? Entonces, para ellos era algo normal. ¿Por qué? Porque era lo que reinaba en Corintios, la inmoralidad sexual. Pablo les está diciendo, ustedes se sienten orgullosos de eso. Le está hablando a los cristianos, no a los del mundo. Y les dice, ustedes ya se tuvieron que haber reunido para echarlo fuera a la persona, para que fuese quitado de vosotros. Ustedes ya hubieran estado con lágrimas buscando a Dios para que se convierta esa persona a Dios. Y si esa persona no quiere verdaderamente arrepentirse, lo tienes que echar fuera. Versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado el que tal cosa ha hecho. ¿Se dan cuenta? A veces nos dicen, no, hermano, es que ¿quién es usted para juzgarme? No, es que ¿quién es para juzgar? La iglesia tiene que aprender a juzgar las cosas. Usted es cristiano, usted es la iglesia, usted tiene que aprender a juzgar. Usted no puede juzgar a los del mundo, usted tiene que aprender a juzgar a los dentro de la misma iglesia. No con dedos de señalamiento, sino con dedos de decirle, arrepiéntete
levántate porque Cristo viene, arrepiéntete, levántate porque eso no es correcto ante los ojos de Dios. Y mis brazos están abiertos para orar por ti y para restaurarte. Pero hoy en día la mayoría de los pastores no afrontan eso. La mayoría de los pastores no hablan en las iglesias de ese tipo de cosas. Hoy en día la mayoría de los pastores no quiere correr a personas de la iglesia por ese tipo de cosas, porque se pierden miembros, se pierde dinero, y empiezan los rumores, y el 80% de la iglesia se le va porque el 80% de la iglesia es igual, o el 50%, lo que usted guste ponerle. ¿Ok? Pero Pablo dice, yo ya he juzgado esto. ¿Se da cuenta que usted tiene que aprender a juzgar? Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le está diciendo, busquen rápidamente una junta, reúnanse, oren por la persona. Después de orar por la persona, háblale con los demás hermanos y háganle ver su falta. Y si él no quiere recapacitar, echarlo fuera. Si él quiere recapacitar, restaurarlo. Pero ¿te estás dando cuenta de lo que Pablo dice de la urgencia? Acuérdense, hoy no es como un WhatsApp que llegaba en 2-3 minutos o segundos. La carta tardaba meses en ir y venir. Versículo 5. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay dos cosas importantes. Una persona que quiere seguir pecando y que no se quiere arrepentir de su pecado de fornicación, que está hablando aquí de la fornicación, o de cualquier otro pecado, si esa persona no se quiere arrepentir, y no solamente de fornicación, porque ahorita vamos a ver más adelante que habla también de la idolatría, habla también de la avaricia, habla también de otras cosas, ¿ok? Pero aquí está tocando puntualmente el tema de la fornicación. Si una persona que se dice ser cristiano no se arrepiente, la iglesia tiene el poder de entregarlo a Satanás. No que tú y yo seamos alguien, sino que tenemos que decir, Señor, este que se dice fulanito, ya no es nuestro, Señor. Tu palabra así lo dice. Ya hablamos con él, lo quisimos restaurar, sigue fornicando, sigue haciendo esto, sigue cayendo, no se quiere restaurar. Señor, ya le dimos 2-3 oportunidades, como dice tu palabra. Le habló uno primero, como dice en Mateo, después le hablé con otro, traje un testigo, después volvimos a hablar con él por tercera vez, y tu palabra dice que la tercera vez lo desechemos y lo tengamos por gentil. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, ténganlo por gentil, deséchenlo. Es decir, la iglesia ya no lo puede proteger. Y no se refiere como que la iglesia lo protegemos, se refiere es donde Pablo dice, ¿saben qué? La iglesia ya no está bajo el cargo de la iglesia. Por eso quiero que entiendan, cuando uno pertenece a una iglesia, en el tema de ese tema de la cobertura sí existe, pero en el tema de otros temas de cobertura que como hoy te hacen ver, pastor, me da cobertura porque quiero hacer esto, eso no existe. Hoy en día se ha topado el tema de la cobertura de que, no, es que tengo cobertura tal pastor y tengo cobertura aquel pastor. Así no existe, esto no es así, esto no es así. Y esto no es así. La cobertura de una iglesia que tiene que ver desde el pastor y todo lo demás, no es así. Esto tiene que ver con un tema más de usted pertenecer a la iglesia, vivir en santidad. Hay personas que me dicen, pastor, necesito que me dé cobertura por 2-3 meses. Pues ni que fueran enchiladas, hijito. Vino una vez una hermana y nos dijo, Dios me ha dicho que me ponga bajo su cobertura. Ah, pues qué bueno, porque de mí Dios no me ha dicho nada. Y decía, yo estoy bajo la cobertura del pastor Adrián, y andaba por allá por todos lados. Yo le decía, ¿cuándo he venido a la iglesia? ¿Cuándo se han preocupado por un hermano de la iglesia? ¿Cuándo he escuchado lo que yo he hablado? ¿Cuándo ha ofrendado a la iglesia? Nunca. Las personas piensan que podemos tener cobertura solamente por así. Así no es la cobertura. La cobertura de la iglesia tiene que ver con usted pertenece a la iglesia, le ha dado su vida a Cristo Jesús, camina con los hermanos de la iglesia, los hermanos lo conocen, usted es de Cristo, y luego usted tiene un pecado, la iglesia puede orar, lo podemos restaurar, y usted tiene la cobertura de que la iglesia está orando por usted, y el Señor lo levanta, y por eso el pastor tiene la obligación de velar por su alma.
Pero cuando esa persona de la iglesia quiere seguir pecando una y otra vez, y otra vez, y otra vez, entonces dice Pablo, échalo fuera de la iglesia. Y si yo como pastor no lo hago, cae juicio sobre mi vida como pastor. Porque yo estoy permitiendo que una persona que se dice ser cristiano, que yo sé que anda en pecado, siga contaminando y leude toda la masa de mi iglesia, del rebaño que Dios me ha dado. ¿Me explico? Y luego el otro anda también, y luego el otro también. Pues si a él lo hizo, pues yo también. ¿Verdad? Y no es así. Y luego tenemos una iglesia convertida en la mitad de la iglesia de no creyentes. Porque eso calma sus conciencias. Pero no hay cambio. Y es así como están las iglesias hoy en día. Los pastores no enfrentan ese tipo de cosas. La cobertura tiene que ver con ese aspecto que yo les dije. Si usted quiere caminar con Cristo, si está sirviendo a Cristo, usted pertenece a la iglesia y usted está buscando a Cristo y usted comete un pecado, la iglesia lo puede restaurar, puede orar por ustedes y usted va a cambiar así. ¿Sabe por qué? No porque tengamos poder ni nada, sino porque usted pertenece a la iglesia, porque su corazón le pertenece a Cristo y usted quiere cambiar. Y la iglesia nos ha puesto a orar los unos por los otros. Pero si usted no quiere cambiar, su corazón no pertenece a Cristo y su corazón se ha enfriado y se ha alejado de Cristo y no podemos hacer nada y lo tengo que sacar de la iglesia por amor a Cristo, porque nadie puede vituperar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que entiendan esa parte. Por eso muchas iglesias hoy en día que son muy grandes y todo ese tipo de cosas que permiten muchas cosas, no podemos permitir como iglesia ese tipo de cosas. La Biblia dice aquí, el tal se ha entregado a Satanás. ¿Se da cuenta? Para destrucción de la carne, para que el día del Señor sea salvo. ¿Qué quiere decir eso? Hay dos versiones, dos formas de pensar en el mundo cristiano. Uno es que la persona es salva y se le entrega a Satanás, pero la persona, si verdaderamente, está claro que aquí está hablando de una persona que fue verdaderamente salva, ¿ok? Una persona que fue verdaderamente salva, que cayó en pecado y no quiere reconocer su pecado o no quiere cambiar y se apartó del Señor, y dice que la persona entrégaselo a Satanás. Entonces la persona puede, tal vez, vamos a tener un tema más específico, pudo tener una enfermedad como SIDA y la persona se va a morir y la persona se arrepiente y viene a Cristo. Eso es lo que está hablando una forma de pensar de unos teólogos que están creyendo esa parte, ¿no? La otra forma de pensar de los teólogos es que dicen que el cuerpo sea totalmente destruido. Es decir, que la persona muera. Es decir, pasó un accidente, se murió y listo. Hay dos formas de pensar, ¿ok? Que ponen la teología cristiana. Yo siempre les he dicho a las personas, pastor, ¿y cuál es la correcta? Yo siempre les he dicho, usted despreocúpese de eso para que no caigan ese tipo de cosas. No le quiero invitar a pensar en eso, mejor le quiero invitar a vivir en santidad. Mejor le quiero exhortar a que usted busque a Cristo, que no que se aparte. Yo le quiero exhortar mejor a que si usted es una persona que comete pecado, ore por ella. Y si usted está en la iglesia y está una persona cometiendo pecado y usted sabe que está cometiendo pecado y ya le habló una y otra vez y le puso a alguien para que hablara con ella y no quiso, aléjese lo más rápido posible de esa persona, porque si no le va a contaminar y le va a hacer pecar. Muchas personas, la mayoría de las personas que entran a un centro de rehabilitación y se convierten a Cristo y salen y a los 2-3 meses vuelven a recaer, ¿saben por qué es? Por alejarse de Cristo y juntarse con personas que no deben estar escuchando. Un poquito de levadura leuda toda la masa y empiezan a ver y empiezan a sentir y aquello también, entonces un poquito acá, un poquito allá y cuando menos ya están otra vez envueltos en vicios. Lo mismo pasa en la iglesia. Si uno permite ese tipo de cosas y uno escucha ese tipo de cosas y las permite, se empieza a fermentar todo, a leudar toda la masa. Versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Se dan cuenta? Los corintios se enorgullecían de eso. Se enorgullecían de eso y dice que si ustedes aprenden a pensar de esa forma y cada vez están enorgulleciendo de eso, van a caer pronto en eso otra vez. Acuérdense que para los corintios era normal este tipo de actividades. Para ellos, sexualmente hablando, era normal este tipo de prácticas para ellos. Por eso Pablo se sorprende, porque Pablo dice,
pues ni esto es normal fuera de los gentiles, pero para los corintios era algo normal. Por eso Pablo les dice que ya no tengan esa forma de pensar, porque su antigua manera de pensar, si la vuelven a poner, va a explotar todo. Versículo 7: limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. ¿Se dan cuenta? Pablo les dice, quítense la vieja levadura, es decir, la antigua forma de pensar, quiten el viejo hombre de sus vidas. Ya no son el viejo hombre, son ahora el nuevo hombre. Cristo ya fue crucificado por nosotros, ya murió por nosotros, ya resucitó por nosotros. Entonces ya no andemos como una vida sin Cristo. Versículo 8: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pablo te está diciendo, celebra tu nueva vida en Cristo. Celebra el sacrificio que Cristo hizo por ti. Celebra esta nueva vida en sinceridad y en verdad. Andando en la verdad de la palabra de Dios. Y siendo sincero, sí, cometí un pecado, perdón Dios, aquí estoy nuevamente y quiero salir de esta situación. Pero Pablo les dice, ustedes están envanecidos, ustedes no están reconociendo sus pecados. Es lo que Pablo le está diciendo. Se enorgullecen de seguir pecando y practicando esa clase de pecado. Versículo 9: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Se están dando cuenta de lo que Pablo está hablando? Que usted no se junte con los fornicarios. Pero ahorita Pablo especifica que no está hablando de los fornicarios del mundo, sino de los que se dicen ser hermanos. Fíjense lo que dice. Versículo 9: os he escrito por carta. En otras versiones dice escrito anteriormente. ¿Qué significa eso? Que tal vez esta no sea la primera de Corintios, tal vez existe otra carta que se llame primera Corintios, ¿verdad? Pero bueno, entonces Pablo ya les había escrito. Si se dan cuenta que Pablo les había escrito, ¿seguían cayendo en los mismos pecados? Ya la segunda vez por lo menos que Pablo les había escrito sobre este tema. Os he escrito que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los ávaros. ¿Se da cuenta que la avaricia Dios lo está poniendo en el mismo lugar de fornicación? Con los ávaros, con los fornicarios de este mundo, con los ávaros, con los ladrones, con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Se da cuenta que nuestra avaricia también Dios la ve como un trapo de inmundicia? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente. ¿Se da cuenta también las palabras? Maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni comáis. Esto quiero que entiendan. La Biblia nos marca a ser totalmente diferente. Nuestra vida es diferente. Si nos llamamos cristianos, no podemos juntarnos con esas personas que se dicen ser cristianos. No porque no quiera, sino porque la persona que lo practica se dice ser cristiano y no ha nacido de nuevo. O la persona que lo practica tal vez nació de nuevo, pero se quiere seguir viviendo su estilo de vida diferente. Y Dios nos está diciendo que ninguna persona que se llame hermano y practique estas cosas debemos de juntarnos con él. ¿Se está dando cuenta? Y nosotros a veces en las iglesias por simpatía se aceptan a muchas personas por decir, no, pues Dios lo va a seguir trabajando, Dios va a seguir cambiando en él. No, señores, Dios le llama blanco lo blanco, negro lo negro. No hay grises con Dios. No hay grises. Por eso hoy en día la iglesia, por eso el nombre de nuestro Señor Jesucristo y las iglesias son mal vistas hoy en día. ¿Por qué? Porque aceptamos los grises. Y no debe haber grises. No estoy hablando de una persona del mundo si una persona del mundo viene aquí, se siente, escucha palabra y él es fornicario y él dice, pero yo no soy cristiano, no lo podemos echar. Porque él no es de Cristo. Él está cambiando su vida y está escuchando hasta que él dice, me entrego para Cristo y yo soy cristiano. Tiene que haber un cambio de vida en él. Y si la persona hay un cambio de vida, gloria a Dios. Si no hay un cambio de vida, la persona tenemos que seguir con él 1, 2, 3 veces. Y si en 2, 3 veces la persona quiere seguir pecando y cometiendo lo mismo, entonces tenemos que darle las gracias de la iglesia y decirle muchas gracias. Pero no podemos permitir esto. ¿Por qué? Porque con Cristo somos santos. En Cristo somos santos, hermanos. Y no podemos estar vituperando el nombre de Cristo. No podemos estar permitiendo que personas se digan ser cristianas cuando su vida demuestra que no lo son. Por eso, hoy en día es muy fácil decir cristiano para la mayoría de las personas cuando no te enseñan a renunciar.
cuando no te enseñan a dejar. Hay uno de los pastores ahorita más famosos que hay en el mundo, en redes sociales, latinos, que te dicen, no importa, yo en mi iglesia recibo al homosexual, recibo esto, aquello, el otro, y etcétera, 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 etcétera. Y yo lo recibo. Sí, lo recibe todos. Yo también aquí recibo el homosexual, recibo todos. Pero la persona que se dice ser cristiana y no tiene cambio en su vida, no podemos recibirlo, por más que queramos. No podemos, no porque tú no, sino porque la misma persona no quiere caminar con Cristo. Y ese pastor no le importa cómo las personas sigan en Cristo, lo que le importa es más el dinero, el diezmo. Lo puedes ver a través de sus predicaciones. Sus predicaciones hablan mucho de que Dios lo va a hacer, Dios te va a cambiar, y que la iglesia juzga mucho, y que como juzga mucho la iglesia, aquí te abrimos las puertas por amor, y que eres bienvenido, y que esto y que el otro. Sí, aquí todos son bienvenidos, pero una vez que usted se encuentra con Cristo, usted tiene que cambiar. No hay más. Usted tiene que cambiar. Si usted se topa con la roca que es Cristo, uno tiene que cambiar y vivir de acuerdo a la palabra de Dios, si no, no es de Cristo. Le puedo decir 1000 veces, si usted viene a esta iglesia y usted sigue practicando el pecado, identifíquese como una persona no cristiana y los podemos recibir. Pero si usted se identifica como una persona no cristiana y usted sigue pecando y sigue pecando y sigue pecando y sigue practicando ese pecado, yo lo tengo que hablar con usted primeramente, y si usted sigue pecando, yo lo tengo que expulsar de la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra así lo demanda. Yo no hice las reglas, yo no las inventé las reglas. ¿Acaso soy más amoroso yo que Dios para que se quede? ¿Soy mejor que Dios? Yo tengo mejores reglas que Dios, y decirle, Dios, te equivocaste, deja que se siente conmigo aquí el pecador para poderlo restaurar y levantar. Y aunque no quiere cambiar ahorita, pero yo sé que va a cambiar en 5 años. ¿Acaso soy mejor que Dios? ¿Tengo más sabiduría que Dios? ¿Verdad que no? Él tiene toda la sabiduría. Él dice, sacadlo y entregarlo a Satanás, porque la única forma que se va a arrepentir es cuando le pones freno al caballo, para que el caballo se frene, porque si no, no se frena. Lo encontramos en Salmos, ese versículo, ¿verdad? No seas como el mulo, el caballo, que le tengo que poner el freno de mano y pararlo, porque si no, no se frena. Por eso Dios dice, déjalo afuera, yo le voy a enseñar a él todo lo que el mundo ofrece, para que él pueda decir como el hijo pródigo, ¿verdad? ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿A poco el hijo pródigo se fue por el mundo, malgastó el dinero, y cuando ya no tenía que comer, fue con los cerdos y se peleaba con la comida de los cerdos? Y ahí fue donde recapacitó y dijo, volveré a casa de mi padre, ¿verdad? Y ahí es donde decide regresar. ¿Se está dando cuenta de lo que Jesucristo, Pablo nos dice aquí? Échenlo fuera. Échenlo fuera, entrégueselo a Satanás, que Satanás arme con él lo que él quiera. Pero si es una oveja perdida, el Señor va a ir por él y lo va a encontrar y lo va a traer. Pero no dentro de la iglesia, hasta que él decida regresar. ¿Se están dando cuenta? Y a veces tomamos más el papel de nosotros estar aquí y lo protegemos, lo sobreprotegemos y estamos aquí, y la persona nunca cambia. Dios a los pastores y a los líderes nos va a juzgar por eso. Porque yo estoy permitiendo que usted sea leudado con una masa que no es de Cristo. Yo estoy permitiendo que pensamientos que no son de Cristo se implanten en la iglesia y empiezan a venir más personas como que no se parezcan a Cristo. Y yo estoy permitiendo que más personas que no se parecen a Cristo contaminen su mente. Y como en muchas iglesias lo hacen, muchas personas que practican el pecado, a veces los ponen de líderes en iglesias. ¿Y cómo los puso de líder si aquel, como siempre les he dicho, cómo lo puso a tocar la guitarra si aquel también toca muy bien a la novia? ¿Verdad? ¿Y cómo lo puso de líder si maltrata al esposo, la Yola? ¿Verdad? Si maltrata al esposo, si no le hace caso y todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que, como lo mismo que le dijo Pablo a Timoteo, los líderes tienen que ser hombres y mujeres de buen testimonio, ¿cierto? Y usted puede leer la carta a Timoteo, la primera y segunda carta a Timoteo, y se va a dar cuenta cómo debe ser un líder de Dios. La vez pasada hablábamos de eso, hace como 3-4 semanas de ese tema, ¿ok? Bueno, entonces aquí Pablo dice que nosotros, en el versículo 11, dice, más bien escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, acuérdense, llamándose hermano, ¿verdad? Que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón,
a lo mejor se dice, ay, qué bueno que yo no soy fornicario. Y aquí le dicen, sí, pero aquí es ladrón, ¿verdad? No, yo nomás soy ladrón de los besos de mi señora, dígale. Estaba dormido acá. Dale. Borracho, dijo. Ándale. Ahí dice la palabra, Sergio, borracho, maldiciente o ladrón, con tal ni aun comáis. Versículo 12. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. ¿Se da cuenta que Pablo nos llama a juzgar? ¿Con qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿Se están dando cuenta? ¿De quién habla Pablo? De la iglesia, ¿sí o no? No juzgáis vosotros. ¿Quiénes sois vosotros? Ustedes. Ustedes tienen que aprender a juzgar a los que están aquí adentro de la iglesia, no los de afuera. Ustedes tienen que aprender a juzgar. Si yo no les enseño a juzgar las cosas, entonces fíjense lo que dice. Porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues ese perverso entre vosotros. ¿Se da cuenta lo que tenemos que hacer nosotros? Quitar la perversidad. Dios le llama perverso a la persona. Nosotros tenemos que aprender a quitar eso, a juzgar. La Biblia más adelante, ahorita la vamos a ver, que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Y si no podemos juzgar las cosas de esta vida, ¿cómo vamos a poder juzgar las cosas de los ángeles? Dios nos está invitando a que practiquemos y utilicemos la sabiduría que Dios nos ha dado para aprender a juzgar. Entonces, cuando a un hermano le diga a otro hermano, no me juzgue, no, sí lo puedo juzgar y debo de juzgarle y es mi obligación juzgarle, no para señalarlo, sino para sacarlo del pozo y levantarlo. Acuérdense que el juzgar nunca es para criticar, para hacer menos a la persona, sino es para que la persona reconozca su condición, quiera salir de esa condición y le estoy dando mi mano para levantarlo de la condición en la que está. Pero yo tengo que juzgar si está dando buenos frutos, está dando malos frutos. Yo tengo que juzgar si su vida cayó en pecado o no cayó en pecado. Vuelvo a repetir, no darle para abajo, sino para levantarlo. Amén. Versículo 6. Y luego Pablo se pasa del tema de la inmoralidad sexual, se pasa a un tema de que ustedes siendo hermanos no se ponen de acuerdo entre ustedes y se enojan y tienen pleitos. Y luego otra vez vuelve el tema de la inmoralidad sexual en el capítulo 6. Vamos otra vez al capítulo 6, dice: ¿os alguno de vosotros, cuando tienes algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Sabe lo que Dios está diciendo aquí? Pablo está diciendo en su palabra, Dios está diciendo por medio de Pablo, está diciendo que cuando tengamos un problema, no vayamos delante del juez, no vayamos delante de las autoridades. Si yo tengo no está hablando de un inconverso con un converso, está hablando de dos conversos, Si yo tengo un problema aquí, yo le presté dinero a un hermano, por así decirlo, o quedamos en algo y nos peleamos, dice, déjame, lo voy delante del juez. Dice, no vayas delante del juez, porque es una deshonra para la iglesia. Pero como una deshonra, si yo le presté dinero fulanito tal al hermano y no me lo ha pagado, yo tengo derecho a ejercer. Y aquí Pablo nos especifica todo eso. Y dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Quiénes son los santos? Usted es santo, usted va a juzgar al mundo. Usted con el Señor Jesucristo y yo vamos a juzgar al mundo. Todos los que caminamos en la santidad de Dios y vivimos en su sabiduría, tenemos que aprender a vivir en santidad en esta vida y en sabiduría de Dios para juzgar al mundo junto con el Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice ahí: y el mundo ha de ser juzgado por vosotros. ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? ¿Se está dando cuenta? Usted como creyente tiene que aprender a juzgar las cosas de esta vida por la palabra de Dios. Si usted aprende la palabra de Dios y usted aprende la sabiduría que viene de Dios, usted aprende a juzgar las cosas de este mundo. Y Pablo le está diciendo a los corintios, ustedes se enojan por todo y quieren ir delante del juez ante todo. ¿Por qué no van delante de los líderes de la iglesia? Y que los líderes de la iglesia den una resolución. Porque si voy, pues como no es ley, el otro hermano no lo va a cumplir. Pablo aquí lo que está diciendo es que nosotros, los líderes dentro de una iglesia, con sabiduría de Dios, tenemos que dictar, juzgar y tomar eso, y todos tenemos que seguir esas reglas. Pero para eso se necesitan líderes comprometidos, porque hay muchos líderes que, como viene el caso, jalan para su bolsillo. Hay muchos pastores y muchas iglesias. Yo he conocido pastores
que han tomado un caso donde viene un creyente con otro creyente, dos hermanos, pero como la señora de acá, pues me deja más dinero en la iglesia, mi fallo es a su favor. Por eso Pablo nos insista muchas veces en que no hagamos acepción de personas. Pablo nos insista muchas veces que al rico no favorecemos por ser rico delante del pobre. ¿Sí me explico? Pablo nos enseña muchas veces a tratar los casos con sabiduría y igualdad, sin importar la riqueza o sin importar la posición social de una persona. Y aquí Pablo lo que está diciéndole: ustedes, los santos, vamos a juzgar a los ángeles. Ustedes tienen que aprender la sabiduría de Dios. Pero si no pueden aprender a juzgar en esta vida las cosas pequeñas, ¿cómo van a juzgar las cosas venideras? Versículo 4. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Pablo está diciendo, hay cosas en esta vida que se tienen que aprender a juzgar, que necesitan de ayuda. Los hermanos que están poniendo en pleito y ustedes ponen, tú ayúdales. Dice Pablo, no es así. Tenemos que poner a los líderes verdaderamente que están metidos en la palabra de Dios a poder juzgar estos casos. Versículo 5. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Se dan cuenta de lo que dice Pablo? Pelean entre hermanos. Si ya de por sí pelear entre hermanos es malo, y lo dice Pablo, y ahora llevar a juicio delante de los incrédulos es peor, porque estamos dando mal testimonio que no somos verdaderos hermanos. Estamos dando mal testimonio que no estamos siguiendo a Cristo. Estamos dando mal testimonio que hay enemistad entre nosotros y que alguien cometió una falta y el otro no quiere perdonar. Fíjense lo que dice, versículo 7. Así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Se da cuenta? Es una falta que tengamos pleitos entre nosotros mismos. No, pero es que yo le presté y él no me pagó. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Pues sí le prestaste, ahora perdónalo y aprende a sufrir el agravio. Ok, está bien, lo perdono, ahí muere la deuda y listo, se acabó. Pero le presté mucho dinero. La otra persona también tiene que llegar, y si es un cristiano verdadero, tiene que decir, perdóname, te defraudé, pues sí, no tengo dinero, pero pues te lo voy a ir pagando. ¿Sí me explico? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Y por qué no sufrís más bien el ser defraudado? ¿Te estás dando cuenta de lo que lo pueden leer en otras versiones más adelante? Y te puede decir, ¿por qué no más bien sufrir el tema? ¿Por qué no dejarlo ir? O sea, si te debe dinero, déjalo ir. Suena muy fácil, ¿verdad? Pero lo mismo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Versículo 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Se está dando cuenta que si alguien me debe dinero y yo lo llevo a pleito, no está hablando de los gentiles, está hablando de los hermanos, o sea, dos cristianos, yo lo llevo a pleito, te está diciendo la palabra de Dios que estoy siendo injusto con él. Me está diciendo que yo soy injusto. ¿Por qué? Porque me está diciendo, ama, perdónalo. Señor, pero le presté dinero, sí, ama y perdónalo. Tengo que amarlo, tengo que perdonarlo. La Biblia dice aquí, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No está hablando como que si la salvación se pierde, más adelante nos indica que esto éramos alguno de vosotros. Fíjense lo que dice ahí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Te está diciendo Pablo, acuérdate que los que son injustos no heredarán el reino de Dios. Tú ya no eres un injusto, tú ya fuiste lavado, comprado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tú ya eres diferente. Tú tienes que pensar como piensa Dios y amar como Dios ama. Pero es que me robó. Jesucristo no merecía la muerte y la pasó por ti.
Tú también recibes lo oprobio. Es que no merecía ser robado, Jesucristo tampoco. Fíjense lo que dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si yo leo estos versículos, hasta aquí, uno puede pensar que un cristiano, si comete un pecado de eso, no va a heredar el reino de Dios. No está hablando de eso, está hablando, ahorita para que fijen más adelante, Pablo está poniendo un ejemplo, y dice el versículo 11, ¿y esto qué? Erais algunos. ¿Te estás dando cuenta que Pablo no está diciendo que somos? Pablo está diciendo que aunque tú cometas un pecado, aunque tú cometas eso, y aunque tú estés en un pecado de eso, tú ya no eres eso. Ya fuiste lavado, comprado y santificado con la sangre del Señor Jesucristo, pero te tienes que arrepentir. Dice: y estos eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu nuestro Dios. ¿Se están dando cuenta? Lo que Pablo está diciendo es: miren, tienen un litigio, eso es malo, se están peleando, perdónense, ámense. Caíste en fornicación, aléjate de eso. Caíste en idolatría, aléjate de eso. Sal de esa situación, porque ya no eres esa persona, eres otra persona. Ya no eres un borracho. Pero es que ahorita estoy en un ciclo donde caí en esto, aquel otro. Sí, pero no eres un borracho, no eres un drogadicto, no eres un fornicario, no eres un adúltero. Sal de esa situación. Y Pablo le está diciendo: sal. Y la iglesia ahora, y si la persona quiere, sale, y si la persona no quiere, lo tengo que echar fuera, y si la persona lo echamos fuera, anda como el hijo pródigo, y va a recapacitar, y va a volver al Señor, como el hijo pródigo. Amén. Quizás sin un brazo, quizás sin un pie, quizás perdió muchas cosas, quizás perdió a la familia, quizás perdió muchas cosas, qué sé yo, pero va a regresar al Señor. Por eso Pablo les dice: esto erais, ustedes ya no son. Piensen como la gente que son ahora en Cristo Jesús. Ya no son la vieja levadura, la vieja masa, sino que son la nueva. Ya no son la vieja levadura, sino son los panes de la Pascua, que fue Cristo. Comimos con Cristo esos panes. ¿Qué quiere decir eso? Que somos diferentes, somos creaciones nuevas. Y si ya fui, entonces cuando una persona está cometiendo ese tipo de pecados, reacciona y dice: perdóname, Señor, porque yo fui lavado. No solamente lavado, ¿qué dice que fui? Fui lavado, santificado. ¿Saben qué significa santificado? Por eso siempre les digo a las personas que cuando tú vienes a Cristo, si tú pecas hoy, tú dejas de ser santo. No, Señor, si yo vine a Cristo, yo ya fui santificado en Cristo. Simplemente estoy en un momento donde me salí caí, pero no me perdí la santificación. Estoy aquí y perdóname, Señor. Y el Señor me levanta y estoy en la santificación. Siempre he estado en la santificación. Entonces dice ahí: habéis sido santificados y habéis sido justificados. Yo ya fui justificado, usted ya fue justificado en el nombre del Señor Jesús. Es decir, lo que Dios quiere es que aprendamos a tener sabiduría para vivir la vida cristiana que Él demanda. Y no importa si caigo en pecado, lo importante es arrepentirme y pedirle perdón al Señor y reconocer que estoy cayendo en pecado, porque yo ya fui lavado, justificado y santificado. Versículo 13, y ya vamos a cerrar con estos versículos. Versículo 13 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El cristiano no tiene una vida de prohibición. Todas las cosas para el cristiano son lícitas, pero usted tiene que aprender a pensar, qué conviene y qué no conviene. Es decir, hay cosas que me van a dominar, pero yo no me tengo que dejar dominar de ninguna. Es decir, Dios nos entregó a usted y a mí la sabiduría por medio de su palabra, para poder nosotros desechar las cosas que no convienen y aceptar las cosas que convienen en nuestras vidas. Amén. Versículo 13.
Fíjense, Pablo aquí toca un tema, no tanto no es un tema, es más que nada hace una analogía, un ejemplo. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Pablo está diciendo, ustedes dicen, en otras versiones dice, ustedes dicen que el estómago, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Y ustedes dicen que el cuerpo se hizo para la fornicación. Es decir, pues si Dios me dio cuerpos para tener relaciones sexuales, fornicar. Y Pablo le está diciendo, no es así. La comida sí la hizo Dios para el estómago y el estómago para la comida, pero el cuerpo no es, ustedes no es como la relación que ustedes hacen, no es para la fornicación. El cuerpo es para el Señor. ¿Por qué toca este tema? Les vuelvo a repetir, el problema principal que tenía Corintios, no solamente la iglesia, sino la ciudad, era la inmoralidad sexual que había en Corintios. Entonces, Pablo lo que le está hablando es, usted tiene una forma de pensar diferente que no es de Dios. El cuerpo no se hizo para la fornicación, el cuerpo se hizo para el Señor. Acuérdense. Muchas personas dicen, sí, pero ¿dónde habla del tema de mi salud y todo ese tipo? Aquí no habla del tema de salud, habla de la fornicación. Acuérdense que en aquellos entonces la comida no era tan contaminada como estamos hoy en día. Pero esto también aplica para que usted lo entienda hoy. ¿Ok? Mi cuerpo no se hizo para engordarlo, mi cuerpo se hizo para cuidarlo, porque soy templo del Señor. Amén. Versículo 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Aquí dice que todos somos cuerpos de Cristo Jesús. Y si una persona está en fornicación o adulterando o lo que sea, dice la persona que sí es cuerpo de Cristo Jesús, pero no puede seguir acostándose con mujeres o hombres, etc. Versículo 6. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Se da cuenta que cuando nos unimos al Señor somos un espíritu? Pero cuando te unes con una persona son una misma carne. El Señor nos llama a lo espiritual. Las cosas de este mundo nos llama a lo carnal. Las cosas de este mundo el cuerpo quiere las cosas de este mundo, pero lo espiritual quiere las cosas de Dios. Versículo 18. Huid de la fornicación. ¿Se está dando cuenta? Huya como José huyó de la esposa de Potifar. Huid de la fornicación. Dios te está llamando a que huyas del pecado. Dios no te está llamando a que dejes el pecado ahí. Huid de la fornicación. Ahora entiende por qué tenemos que desechar a la persona que dice ser cristiano y sigue fornicando. Por más que le hablemos y quiere seguir fornicando, ¿por qué lo tenemos que echar? Porque la Biblia nos dice huir de la fornicación. Porque si no, ese pensamiento de esa persona va a cambiar más pensamientos de otras personas. Dice huir de la fornicación. Y luego, ¿saben por qué lo tenemos que desechar? Porque la Biblia dice que todos somos cuerpos, somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Y no puede haber un cuerpo que se unió con una ramera a Cristo. Y por eso lo tenemos que desechar. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? ¿Se están dando cuenta? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.